Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My love standing for the same. I wanted to see they go sailing somewhere beyond the sea. She's there waiting for me. Ya estamos aquí de regreso, gente bonita. Inmediatamente empezó a flashar aquí la grabación que estoy haciendo en vivo y a todo color del programa de hoy. ¿Por qué? Porque nos ha tocado la cuarentena más terrible en los últimos años en este país. Y nos ha tocado de una manera brutal que nos haga pensar en donde nos dice el mundo de este tercer milenio ya cambió. Ya cambió. No es el milenio pasado ni el siglo pasado, es el tercer milenio que lleva ya 20 años transcurridos y esta sacudida que nos ha dado el coronavirus, de verdad, es para ponerse a pensar. El mundo ya cambió. Y ahora, mi querida gente bonita, tú y yo tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo porque tenemos que cambiar. Ya el México que conocimos los que somos del milenio pasado o del siglo pasado o como lo quieran ustedes ver, ya no es el mismo. Los jóvenes ya no es el mismo. Yo he tenido la oportunidad de ver las universidades ahorita vacías. Ni una alma está ahí. He visto los colegios de paga vacíos. ¡Wow! Los colegios públicos vacíos. ¿Y saben por qué? Porque tenemos una pandemia. Y esa pandemia nos ha dado una sacudida a todos, porque ya lo dije al principio del segmento anterior. Las gentes de las pequeñas y medianas empresas, que son alrededor de 30 y tantos, 40 millones de mexicanos, se están quedando sin un ingreso por su trabajo. Esa es la triste realidad. ¿Y sabes qué? Esa realidad es lo que dio motivo al tema de hoy, palabras mayores. Si no sabemos identificar, mi querida gente bonita, esas palabras mayores que nos han sacudido en lo más profundo de nuestra gente de más pobreza, porque esa es a la primera que le pegó. Cerraron restaurantes, cerraron plazas comerciales, cerraron gimnasios, cerraron clubs, cerraron antros, cerraron todo lo que tenían que cerrar para poder contener esa pandemia del coronavirus. Pero no se dieron cuenta que al cerrar todo esto son palabras mayores para la gente que vive al día, para la gente como tú y yo que salimos todos los días a trabajar y que ahora nuestras fuentes de trabajo están cerradas. Nuestros colegios están cerrados, nuestras universidades están cerradas. Es el momento de ver firmemente hacia adelante y decir, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque si no lo hacemos así, mi querida gente bonita, nos va a pasar que esa pandemia nos va a marcar para el resto de nuestras vidas. ¿Qué va a pasar con esos pequeños y medianos empresarios que han arriesgado su poquito patrimonio y que tienen 5, 10 empleados? Yo me encontré a un señor de toda la vida que tiene una marisquería aquí en Monterrey. La marisquería se llama Gavino y siempre estaba así. Y un día de estos pasados que fui a ver sola, y nomás me vio y me dice, Polo Carlos, ¿qué voy a hacer? Tengo 5 empleados trabajando conmigo y se me hace un nudo en la garganta. Este señor tiene 40 años con su marisquería. No es la gran cosa, es muy humilde, pero hace unos mariscos y los prepara riquísimo. Y me dijo, ¿qué voy a hacer? Por este lugar me cobran 30,000 pesos mensuales. El flujo de efectivo se acaba cada mes
y mantengo 5 empleados que tienen años trabajando conmigo. Y ese es un ejemplo, un botón de lo que está pasando en nuestro México. En todos los estados no hay trabajo, no hay ingresos. Y me encuentro a la secretaria de Trabajo, una muchachita marxista que habla sin pensar lo que habla, exigiéndole a las pequeñas y medianas empresas que paguen sueldos. ¿Con qué dinero? Si ya les dije 15 días, 10 días, 25 días máximo tienen de sobrevivencia esas pequeñas y medianas empresas. Pero no hay carisma en los dirigentes de este país. Nos dijeron que mañana a las 5 vamos a tener lo que se va a hacer a nivel nacional para rescatar a este México querido. Ojalá, ojalá y no vengan los desmanes y los saqueos, porque si tú y yo no tenemos que darle que comer a nuestros hijos, de alguna manera lo tienes que obtener. Aguas, tenemos una bomba de tiempo, una verdadera bomba de tiempo en lo que significan esas palabras mayores. Las palabras mayores, gente bonita, es ese don divino que recibimos un mensaje en la mente y nos dice, tú puedes. Y volteas a ver alrededor, ¿en dónde? Y esas palabras mayores te vuelven a llegar y tú lucha. Y volteas a ver alrededor, ¿con quién? Estamos verdaderamente petrificados. Fíjense, en el siglo pasado, yo me acuerdo que había un libro que así se llamaba, Palabras Mayores. De verdad, en el siglo pasado era más común que hubiera escritores aguerridos. Escritores que balconearan al presidente en turno. ¿Y saben lo que hacían en ese siglo pasado los presidentes en turno? Perseguían a ese escritor por todos lados hasta que lo lograran meter a la cárcel. Muchos de ellos tenían que salir huyendo de México porque se atrevían a poner en un libro los sucesos que estaban marcando este país y marcaban los errores del presidente en turno. Ese libro que yo les estoy comentando ahorita, Palabras Mayores, era de un señor que hizo varios libros increíbles, Casi el Paraíso, donde relata las cosas del malinchismo del mexicano, en fin, tuvo muchos libros. Pero Palabras Mayores es un libro que cuando lo escribió en los gobiernos anteriores, decir palabras mayores significaba que el presidente en turno a su delfín se le acercaba al oído y le decía, tú vas a ser el próximo. El delfín, cuando escuchaba aquello, sabía que si el presidente en turno le decía, tú vas a ser el próximo, eran las palabras mayores que cualquier burócrata del siglo pasado esperaba escuchar. Palabras mayores. Y era la locura con esa persona porque efectivamente se heredaban los puestos de la presidencia y el presidente en turno señalaba el que sí. Entonces este escritor, que es una persona que hizo varios libros muy conmovedores del siglo pasado, Luis Espota, inmediatamente le avisaron, aguas, porque ya dieron la orden de detenerte por andar escribiendo un libro de esas características. ¿Y saben qué? Se escondió un buen tiempo, hasta que en el próximo segmento les voy a platicar el colofón de esta historia, porque los presidentes descubrieron que todos los libros que se hacían, entre comillas, subversivos en México, y se siguen haciendo, ¿saben cuánta gente leía esos libros? Menos del 1%. Menos del 1%. Porque en México no se lee. Los muchachos jóvenes no leen. Y ahora menos con el celular y las computadoras, que todo van y lo buscan de manera práctica y rápido, menos leen. ¿Qué es lo que pasa? Hay mentes atrofiadas en la juventud porque no cultivan su mente.
¡Wow! Ya se nos vino aquí el programa. Va la siguiente canción de su amigo Polo Carlos. Ojalá la disfruten porque es el plus del programa. Cantada por Polo Carlos. Estaré contigo siempre.